Durante mucho tiempo, Roblox ha sido una plataforma donde millones de jugadores han creado mundos, historias y experiencias que quedaron marcadas en la memoria de la comunidad. Sin embargo, con el paso del tiempo, algunos usuarios, juegos y misterios comenzaron a desaparecer poco a poco, quedando solamente como recuerdos para unos cuantos jugadores. Mientras que usuarios como Cold Kid, John Doe, Jane Doe, 1x1x1x1, 0-0, etc., son de los más conocidos por casi todos. Existen otros usuarios que, aunque no llegaron a tener la misma fama, dejaron historias bastante curiosas, extrañas y en algunos casos, completamente olvidadas. Así que pónganse cómodos, porque el día de hoy en este vídeo veremos Top 8 usuarios de Roblox con historias que casi nadie conoce. Sin nada más que agregar, comencemos. En este puesto se encuentra el usuario Morgene. Aunque hoy en día muy pocas personas recuerdan este nombre, hace algunos años logró llamar la atención de la comunidad de Roblox gracias a una serie de juegos con una atmósfera bastante extraña. Dentro de estas experiencias, los jugadores aparecían en hospitales abandonados, bosques nevados y otros escenarios silenciosos donde era común encontrar muñecos, criaturas y personajes que parecían esconder una historia mucho más profunda. A diferencia de otros juegos de terror, Morgene no buscaba asustar al jugador con sustos repentinos. En cambio, dejaba que fuera el propio jugador quien explorara el mapa para descubrir pistas, mensajes y personajes relacionados con la historia. En algunas zonas aparecían criaturas que perseguían a los jugadores, mientras que otros personajes simplemente permanecían inmóviles, haciendo que el ambiente resultara aún más inquietante. Con el paso del tiempo, la comunidad comenzó a crear distintas teorías sobre el verdadero significado de estos juegos. Muchos pensaban que Morgene era una doctora o enfermera relacionada con los extraños muñecos que aparecían en los mapas, e incluso algunos aseguraban que aquellos seres representaban antiguos pacientes. Sin embargo, estas teorías nunca fueron confirmadas oficialmente y quedaron como parte del misterio que rodea al personaje. Aunque actualmente Morgene ya no es tan conocido como otros usuarios de Roblox, sus juegos siguen siendo recordados por quienes disfrutaban investigar los llamados Roblox Myths, convirtiéndose en uno de los personajes más curiosos y enigmáticos de esa comunidad. En el top 7 encontraremos a Chugjoy. A diferencia de otros usuarios misteriosos de Roblox, este no llamó la atención por supuestos saqueos ni por exploits. Su fama comenzó gracias a una historia de terror interactiva creada dentro de su propio juego. Lo que al principio parecía ser la casa de un anciano común y corriente, poco a poco terminó convirtiéndose en uno de los misterios más investigados por la comunidad de Roblox. Incluso varios creadores de contenido dedicaron horas intentando descubrir todos los secretos que escondía este usuario. Todo comenzaba al entrar al juego Lloyd Residence. A simple vista parecía una casa completamente normal. Sin embargo, conforme los jugadores empezaban a explorar, descubrían habitaciones ocultas, mensajes extraños y acertijos que parecían formar parte de una historia mucho más grande. Cada pista llevaba a otra, haciendo que miles de jugadores trabajaran juntos para intentar resolver el misterio. Dentro de la historia creada alrededor de Chugjoy, el personaje era presentado como un veterano de guerra que vivía solo en una casa donde ocurrían sucesos extraños. Conforme avanzaba la investigación, aparecían referencias a otros personajes, códigos secretos y una organización conocida como Shadowly, que se convirtió en uno de los mayores misterios de la comunidad de Roblox Myths. Con el paso del tiempo comenzaron a surgir muchas teorías. Algunos jugadores pensaban que Chuck estaba atrapado en un ciclo sin fin dentro de su propia casa. Otros creían que todo estaba relacionado con una entidad conocida como Shadowly. Sin embargo, muchas de estas ideas nunca fueron confirmadas oficialmente y nacieron gracias a las investigaciones realizadas por la propia comunidad. Lo que sí se sabe es que Chugjoy se convirtió en uno de los mitos más populares de Roblox gracias a la enorme cantidad de acertijos y secretos que escondía su juego.
La historia nunca llegó a completarse porque el proyecto fue abandonado tras una controversia relacionada con la persona que estaba detrás del personaje, por lo que muchos de sus misterios quedaron sin una conclusión oficial. Aunque hoy muy pocas personas siguen investigando este caso, Chujoy continúa siendo uno de los usuarios más recordados dentro de la comunidad de los Roblox Myths, y para muchos, uno de los misterios más ambiciosos que se han creado dentro de Roblox. En este puesto se encuentra el usuario, Goth. Aunque para muchos jugadores su nombre puede parecer completamente desconocido o extraño, dentro de la comunidad de Roblox Myths es considerado uno de los personajes más importantes de este tipo de historias. Sus juegos no destacaban por tener monstruosos sustos repentinos, sino por esconder una narrativa llena de simbolismos, lugares abandonados y personajes que parecían formar parte de un misterio mucho mayor. Al entrar en sus juegos, los jugadores recorrían escenarios tranquilos y silenciosos donde cada objeto parecía haber sido colocado por una razón. Conforme avanzaban, encontraban mensajes, personajes y lugares que poco a poco iban construyendo una historia, aunque nunca era explicada de forma directa. Precisamente esa forma de contar historias hizo que cientos de jugadores comenzaran a investigar cada rincón de sus experiencias, intentando descubrir cómo estaban conectados todos sus juegos y cuál era el verdadero papel de Goth dentro de aquella narrativa. Con el paso de los años comenzaron a aparecer numerosas teorías. Algunos pensaban que Goth era simplemente un personaje ficticio dentro de una historia mucho más grande, mientras que otros creían que representaba algo completamente diferente. Sin embargo, gran parte de estas ideas surgieron gracias a la propia comunidad y nunca fueron confirmadas oficialmente. Lo que sí puede asegurarse es que Goth ayudó a convertir los Roblox Myths en una de las formas de entretenimiento más originales dentro de Roblox. En lugar de limitarse a crear un juego, desarrolló un universo que motivó a miles de jugadores a investigar, colaborar y construir teorías durante varios años. Aunque actualmente ya no es tan mencionado como antes, Goth sigue siendo uno de los nombres más importantes cuando se habla de los grandes misterios creados por la propia comunidad de Roblox. En el puesto número 5 tenemos a Lolet, un usuario que hace varios años comenzó a hacerse conocido gracias a una serie de rumores que circulaban por YouTube y distintos foros de Roblox. A diferencia de otros casos de este top, la fama de Lolet no surgió por algún juego o algo similar, sino porque muchos jugadores aseguraban que se trataba de un hacker que aparecía inesperadamente en distintos servidores. Según los vídeos y publicaciones de aquella época, Lolet podía entrar a diferentes juegos de Roblox y modificar ciertas partes del mapa, atravesar objetos e incluso escribir mensajes extraños en el chat. Algunos jugadores afirmaban haberlo visto en experiencias muy populares como Prison Life o Work at a Pizza Place, aunque nunca llegaron a mostrar pruebas completamente convincentes. Conforme estas historias comenzaron a difundirse, el nombre de Lolet apareció en numerosos vídeos de YouTube, donde algunos creadores aseguraban que se trataba de uno de los hackers más misteriosos de Roblox. Esto hizo que muchos jugadores visitaran su perfil buscando respuestas, aunque la mayoría terminaba con más preguntas que respuestas. Entre los rumores más conocidos se decía que Lolet podía entrar a cualquier servidor sin importar la configuración del juego, que era capaz de alterar los mapas en tiempo real y que incluso Roblox no podía detenerlo. Sin embargo, con el paso del tiempo nunca aparecieron pruebas suficientes que confirmaran estas historias. Actualmente, la mayoría de la comunidad considera que Lolet fue una leyenda urbana de Roblox. Aunque su nombre se volvió muy conocido en vídeos antiguos, publicaciones de internet y en foros de Roblox, no existen evidencias sólidas que demuestren que realmente realizara los hackeos que se le atribuyeron. Aún así, su historia sigue siendo recordada como una de las más curiosas de aquella época. Sea verdad o simplemente un rumor que creció con el paso de los años, Lolet logró convertirse en uno de esos nombres que muchos jugadores veteranos todavía recuerdan cuando hablan de los supuestos hackers más extraños de Roblox.
En el puesto número 4 tenemos a Noli, uno de los nombres más antiguos y misteriosos que existen dentro de la historia de Roblox. Mucho antes de que aparecieran leyendas como John Doe Guest 666, ya había jugadores hablando de un extraño usuario llamado Noli, cuya existencia dio origen a una de las primeras leyendas urbanas de la plataforma. Todo comenzó alrededor de finales del 2009 e inicios del 2010, cuando varios usuarios afirmaban que existía una cuenta llamada Noli. Lo extraño era que, al intentar entrar a su perfil, este aparecía completamente vacío o simplemente redirigía a la página principal de Roblox. Este comportamiento hizo que muchos jugadores pensaran que se trataba de un usuario eliminado de una forma muy diferente a la habitual, provocando que comenzaran a surgir todo tipo de rumores. Con el paso de los meses, algunos aseguraban que Noli era un hacker que había sido eliminado por Roblox, mientras que otros creían que nunca había existido realmente y que todo se debía a un error del sitio web. Debido a que nadie podía comprobar qué había ocurrido, el misterio no hizo más que crecer. Con el tiempo aparecieron historias que afirmaban que Noli podía entrar a juegos, sobrevivir a baneos o incluso controlar cuentas de otros jugadores. Sin embargo, estas afirmaciones nunca fueron demostradas y terminaron formando parte de la leyenda creada por la propia comunidad. Años después, un antiguo moderador de Roblox explicó que el misterio de Noli probablemente tuvo su origen en un error de la página web relacionado con una cuenta existente en la base de datos. Esa explicación ayuda a entender por qué el perfil se comportaba de manera tan extraña, aunque para entonces la leyenda ya era demasiado popular como para desaparecer. Hoy en día, Noli sigue siendo considerado por muchos como una de las primeras grandes leyendas de Roblox. Aunque gran parte de las historias que lo rodean fueron creadas por la comunidad, su nombre continúa apareciendo cada vez que se habla de los misterios más antiguos de la plataforma. En el puesto número 3 tenemos a User707 Yora, un usuario que comenzó a llamar la atención de la comunidad gracias a una serie de juegos y rumores que rápidamente se difundieron por YouTube y TikTok. A diferencia de otras leyendas clásicas de Roblox, este caso es mucho más reciente y todavía sigue generando dudas entre quienes intentan descubrir qué hay realmente detrás de este extraño perfil. Todo comenzó cuando varios jugadores encontraron el perfil de User707 Yora y notaron que tenía publicados juegos con nombres bastante extraños, como 707, 303, Page 707 y Effect. Al entrar, muchos aseguraban sentir una atmósfera incómoda, escenarios vacíos, sonidos inquietantes y elementos que parecían no tener ningún sentido. Poco a poco, comenzaron a aparecer vídeos afirmando que el usuario escondía un secreto o que estaba relacionado con antiguos hackers de Roblox. Conforme estas historias se hicieron más populares, miles de personas empezaron a visitar sus juegos para comprobar si realmente ocurría algo extraño. Algunos aseguraban haber visto mensajes ocultos o referencias misteriosas, mientras que otros pensaban que todo formaba parte de una experiencia creada intencionalmente para despertar curiosidad. Entre los rumores más conocidos se decía que User707 Yora podía modificar sus juegos en cualquier momento, que escondía códigos secretos e incluso que estaba relacionado con antiguos hackers de Roblox. Sin embargo, ninguna de estas afirmaciones ha sido demostrada con pruebas sólidas, y la mayoría proviene de teorías creadas por la propia comunidad. Lo que sí puede confirmarse es que User707 Yora es un usuario real y que sus juegos existen dentro de Roblox. Sin embargo, no hay evidencia de que sea un hacker o de que posea habilidades especiales. Todo indica que gran parte de su popularidad nació gracias a los rumores y a los vídeos que comenzaron a circular en internet. Aunque probablemente nunca sepamos si detrás de User707 Yora existía una intención misteriosa o simplemente un creador con una idea diferente, su nombre consiguió convertirse en uno de los casos más curiosos y comentados entre los jugadores que disfrutan investigando las leyendas de Roblox. En el puesto número 2, y ya casi para terminar, tenemos a Teamazeman, un usuario que durante muchos años estuvo rodeado de rumores y teorías dentro de Roblox.
A diferencia de otros casos de este top, su nombre no se hizo famoso por supuestos saqueos, sino por la gran cantidad de historias que comenzaron a surgir alrededor de su cuenta y de los juegos relacionados con ella. Con el paso del tiempo, numerosos jugadores comenzaron a visitar el perfil de Teamazeman debido a los rumores que circulaban en internet. Algunos afirmaban que ciertos juegos relacionados con este usuario escondían mensajes extraños o referencias difíciles de entender, mientras que otros aseguraban que existían zonas secretas que muy pocas personas habían conseguido descubrir. Todo esto hizo que su nombre empezara a difundirse rápidamente entre quienes disfrutaban investigar los misterios de Roblox. A diferencia de otros casos donde predominaban los supuestos saqueos, el misterio de Teamazeman se centró principalmente en la curiosidad que despertaban sus juegos y en las teorías creadas por la propia comunidad. Cada nuevo rumor hacía que más jugadores intentaran descubrir si realmente existía algo oculto detrás de este usuario. Entre las historias más conocidas se decía que algunos mapas escondían habitaciones secretas, mensajes ocultos e incluso referencias a otros usuarios misteriosos de Roblox. Sin embargo, muchas de estas afirmaciones nunca pudieron comprobarse y terminaron convirtiéndose en parte de la leyenda. Lo que sí puede confirmarse es que Teamazeman fue un usuario real y que gran parte de su popularidad nació gracias a la enorme cantidad de teorías creadas por la comunidad. Hasta el día de hoy no existe evidencia que demuestre que estuviera relacionado con actividades de hackeo o sucesos paranormales dentro de Roblox. Aunque con el paso de los años dejó de ser un tema tan comentado, Teamazeman aún es recordado como uno de los usuarios que más curiosidad despertó entre los jugadores más veteranos de Roblox. Y finalmente llegamos al puesto número 1, y este usuario, aunque muy pocos jugadores conocen este nombre en la actualidad, durante varios años 45229 o error 45229 fue considerado uno de los usuarios más inquietantes dentro de la comunidad de Roblox. Su historia no se hizo famosa por simples rumores de hackeos, sino por un extraño juego, mensajes misteriosos y una leyenda que aseguraba que cualquiera que se cruzara con él podría perder el control de su propia cuenta. La historia de 45229 comenzó alrededor del año 2014, cuando apareció un creepypasta basada en un extraño usuario de Roblox. Sin embargo, fue en 2017 cuando el caso ganó mucha popularidad gracias a investigadores de la comunidad de Roblox Meets. El usuario publicó un juego llamado You Will Never Get Rid of 45229, donde los jugadores exploraban un escenario aparentemente normal, pero lleno de detalles extraños y referencias ocultas. Conforme más personas visitaban el juego, comenzaron a aparecer teorías sobre el verdadero significado de los personajes, las islas flotantes y los mensajes escondidos. Todo esto hizo que el nombre de 45229 se convirtiera en uno de los más comentados dentro de la comunidad de investigadores de mitos. Los rumores aseguraban que, después de jugar su experiencia, el usuario podía apoderarse de tu cuenta de Roblox, cambiar tu avatar completamente a color rojo e incluso borrar tus objetos. Estas historias se hicieron muy populares en YouTube, aunque nunca existieron pruebas reales de que algo así ocurriera. Lo que sí es confirmado es que 45229 fue un personaje creado como parte de una historia de terror interactiva dentro de Roblox. Su juego, sus mensajes y los distintos personajes relacionados con él formaban parte de un universo ficticio diseñado para que los jugadores investigaran y construyeran teorías por su cuenta. Aunque con el paso de los años muchos jugadores olvidaron este caso, 45229 sigue siendo recordado como uno de los mitos más elaborados de Roblox. Su historia demuestra que, en ocasiones, el verdadero miedo no proviene de un hacker real, sino de un misterio tan bien construido que consigue hacer dudar incluso a quienes saben que todo forma parte de una historia. Bueno, pues espero que les haya gustado este primer video de mi canal. Si les gustó me ayudarían mucho si se suscriben y le dan like, ya que igual eso me motivaría a subir más vídeos sobre este mismo estilo o incluso de diferentes estilos. Igual si les gustó este top sacaré una segunda parte con más usuarios no muy conocidos con historias tremendas, o inclusive juegos raros o extraños.
Pues de mi parte sería todo, nos vemos en el siguiente vídeo, chao chao nenes.